Gloria a Dios. Bueno, antes de empezar, pues vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a quitar esto. Una pequeña oración para que Dios sea guiando esta palabra. Hay algo de mosquitas ahí. Vamos, si gustan cerrar sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias, Señor, le damos por tenernos un domingo más, Señor, prestos a escuchar su palabra, prestos a predicar su palabra a todo aquel que la quiera oír, Padre. Le pedimos que su Santo Espíritu, Señor, lleve esta palabra, Padre Santo, a través de las redes sociales, a través de este pequeño equipo de sonido, hasta donde lleguen las ondas sonoras, Padre Santo, lleve esta palabra a todas las personas, Señor, de esta colonia, para que les sea de bendición, Señor. Le pido, Señor, que prepare nuestra mente y nuestros corazones para recibir esta palabra como la buena tierra que recibe la semilla, Señor, esa semilla de salvación. Padre Santo, le pedimos que su Espíritu Santo tome control, Señor, de esta palabra desde este momento, Padre, y que mi boca solamente hable su palabra, Señor, su santa voluntad, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bueno, pues seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Romanos. Seguimos en el capítulo 15, del versículo 22 al 33. Vamos a estar leyendo en esta tarde. Romanos 15, del 22 al 33. Es una lectura simple, el de esta tarde. Se ve muy sencilla, con poco contenido, que estuve a punto de leerla y seguir adelante, ¿no? Con las indicaciones, ¿no? Del apóstol Pedro, ¿no? Las últimas recomendaciones ya en el capítulo 16. Y yo decía, no, pero si están estas palabras en la Biblia, debe tener algún contenido, y pidiéndole al Señor, Señor, ¿por qué están estos versículos aquí? ¿Verdad? Y pidiéndole pues dirección al Señor para que nos muestre qué tenemos que aprender de estos versículos. ¿Están ahí? Amén. Bueno, vamos a darle lectura. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, anhelo de Pablo de visitar Roma. Dice en el versículo 22, por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado. ¿No me pasó? No. Para que sea librado. Sí, permítanme, que ahí se me borró. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén
sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Se me había salido ahí un poquito la palabra. Estamos viendo el primer punto. Pablo anhelaba visitar a los hermanos. Pablo levantaba congregaciones y duraba tiempo en visitarlos, porque pues ustedes ya saben, ¿no? Antes el transporte no era como el de hoy. No había aviones como para decir ahorita me subo, ya ven qué rápido, más tardan en llegar al aeropuerto y subirse, que ya están en su destino. Y antes no, era a pie, en asnos y en embarcaciones. Embarcaciones que por lo general atravesaban por tempestades y muchas veces pues se quedaban en el camino encalladas o se destruían las embarcaciones. No eran embarcaciones como las que hoy en día hay. Entonces había impedimento. Entonces imagínense Pablo lo que se tarda. Número uno, lo que se tarda para levantar una congregación y levantar un liderazgo, y uno de los propios levantarlo como el pastor, como el anciano de tal congregación. Nosotros estamos viendo aquí paso a paso cómo se va desarrollando nuestra congregación ya a más de un año, ¿verdad? Ya más de un año de estar picando piedra, seguimos adelante y viendo difícil. Entonces imagínense el tiempo que transcurría en un lugar Pablo para levantar, para predicar y levantar una congregación que aunque no perfecta, pero ya estaba cimentada en la fe para que no se apartara de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces todo el tiempo que llevaba en una ciudad, en una colonia, en otra, y así preparaba liderazgo para que el liderazgo comenzara a tener ministerios de evangelista y él llevaba la palabra a tal ciudad y que ya el liderazgo comenzara a distribuirla de palabra y con testimonio, con su testimonio. Entonces todo eso se iba viendo en transcurso de tiempo. Entonces imagínense el tiempo de una congregación, el trayecto hacia otra ciudad o país, otra vez empezar de cero en otro lado para levantar más congregaciones. Entonces dice él, imagínense que llega usted a un lugar, levanta una congregación y quiere volverlos a visitar, pero usted sigue con su trabajo, y Pablo era lo que le ocurría. Seguía su camino predicando el evangelio a más lugares donde el nombre de Cristo no era conocido. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las ovejas del pastor, verdad? Cuando tuvimos este estudio, las ovejas del pastor era de que nosotros no teníamos que interferir, ¿verdad?, con la obra de otro siervo de Dios, sino ir nosotros a levantar desde cero. Hay que correr esos perritos por ahí, que se vayan a jugar más lejecitos. Como niños, órale, a jugar al patio. Entonces, ¿a dónde me quedé? ¿Me perdí? ¿Por los perritos? El tiempo que tardaba, sí. Entonces, él decía que tenía un anhelo muy grande de ir a visitar a los que ya había levantado anteriormente, sobre todo a ver los avances, a ver qué tan, imagínense Pablo, ¿no? Iba y sembraba la semilla y luego se tenía que ir y pues a ver qué tanto ha crecido la congregación, a ver cómo iban los líderes, cómo se estaban desenvolviendo. Y también él aprovechaba para, con imposición de manos, mientras predicaba y imposición de manos, y dice transmitirles algún don o comunicárselos, ¿verdad? Porque los dones son de parte de Dios, ¿verdad?
Pero sabemos que bíblicamente, pues el Espíritu Santo puede dar dones directamente, como también transmitirlos a través del que ya se los otorgó el Señor, y transmitirlo con la imposición de manos, que es un ministerio, es algo muy importante. Entonces, ahí vemos a un Pablo. Vamos a ir a Romanos 1:13. Vamos a recordar 1:13, el primer capítulo que comenzamos a estudiar, ¿verdad? De Romanos. Ya se está quedando a la distancia. Muchas veces ya no se acuerda uno. Cuando llega uno al final de un libro, ya no se acuerda uno lo que leyó al principio. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Dice Pablo aquí: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también de entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Algún fruto. Algún fruto. Pues la verdad es de que un líder, un pastor, siempre le va a dar gusto los avances de sus ovejas. Siempre le va a dar gusto el ver que no se apartan de Dios, y que por el contrario cada vez están más en la presencia de Dios. Que de repente, o sea, de primero ver al nuevo convertido aceptando a Cristo en su corazón, con fe, con decisión, y comienza a aprender, comienza a dar sus primeros pasos en el evangelio, y después ver que ya están predicando, que ya están evangelizando, que ya comienzan a jalar ovejas nuevas a la congregación, que ya el nombre de ellos comienza a ser más conocido entre el pueblo de Dios por su obra, por su trabajo en el Señor. Porque pues cuando dice que tenemos que tener buen testimonio de los de adentro como los de afuera, es que somos conocidos. ¿Y cómo somos conocidos? Porque nuestro testimonio puede ser bueno, puede ser malo. Eso quiere decir lo que da testimonio las personas de nosotros, ya sean personas dentro de la congregación o fuera de la congregación. Ese es el testimonio. ¿Qué es lo que la gente... Pues porque muchas veces he oído que a mí no me importa lo que dice la gente, y la verdad sí nos debe de importar, porque lo que dicen es lo que piensan de nosotros. Y como dice Pedro, ¿verdad? Que hablen no es el problema, ¿eh? Mientras sea falso lo que hablen mal de uno, no hay problema. Lo malo es cuando hablen y tengan toda la razón. Es que eres borracho. De mí no vas a andar hablando. ¿Lo eres o no lo eres? ¿Ah? Entonces Pablo ahí que dice ver un fruto, o sea, que ya comiencen los frutos del Espíritu Santo a verse en ellos, no solamente como las ciudades que mandaron una ayuda económica a Jerusalén, que también puede ser un fruto económico, ¿no? Es misericordia, ayuda, apoyo al más necesitado. Y eso también, sí o no, está en la palabra de Dios, que debemos de apoyar al necesitado. Entonces también podría tomarse como un fruto en lo económico, que sabemos que aunque es importante, lo más importante es la mira en las cosas de arriba, del cielo. Eso es lo más importante. Vamos a ver Hechos 19:21. Amén, cuando estén ahí. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Los Hechos de los Apóstoles, ya saben que viene siendo, aunque para nosotros es doctrinario, porque nos muestra cómo se manejaba la iglesia primitiva, es un libro de historia. Es la historia, por eso dice los Hechos de los Apóstoles, y aquí está corroborando en este libro histórico que en realidad Pablo, y luego en el Espíritu, no en la carne, no era un deseo que surgió de la carne, de porque me da la... No, decidió en el Espíritu ir
a Roma. O sea que el Señor tenía dispuesto que él tenía que ir para allá, pero tenía mucho trabajo. Aquí dice, el trabajo en la obra lo mantenía ocupado, pero también la oposición de Satanás, del enemigo. Entonces aquí vemos nosotros que Pablo estaba entregado a la obra. No les dije ni el tema, es comprometidos con el Evangelio. El tema de hoy es comprometidos con el Evangelio. Entonces estamos viendo que Pablo era una persona que duraba años. No estaba como usted y como yo, viviendo en una sola casa por años, teniendo un trabajo, volviendo a casa a dormir al mismo lugar, y de pasadita, pues ahí nos acordamos y le hablamos de la palabra a quien sea, o salimos a las calles por ahí, estamos sentaditos ahí, estamos cómodos. Pablo no. Pablo tenía real compromiso, fue enviado a los gentiles y él se fue hasta donde Dios le dijo, ve, y de ahí te me regresas. Se estaba comprometido y duró años. Que decía, iba y levantaba una congregación y se iba predicando el Evangelio y levantando más congregaciones, más iglesias, y duraba años entre ellos en volver a ver a los primeros que les habló de Cristo. No veía por allá donde andaba, ya no veía a los apóstoles, ya no tenía la congregación ahí como para ir otra vez, sino que duraba años en lejanas tierras y desconocidas tal vez. ¿Ya? Iba de una colonia a otra, por decirlo así, de una ciudad a otra, ¿verdad? Porque antes decían aldeas, ¿verdad? Iba de un país a otro. Ahí está mencionando, fíjense, es del siglo I, estas cartas de Pablo, y ya menciona España. Qué viejo es España. Entonces, imagínense, y existe España. No es como otros libritos que andan por ahí inventando ciudades que nadie tiene rastro de ellas. Entonces, Pablo iba de un continente a otro también, hasta donde Dios. Entonces, era una persona comprometida con el Evangelio mucho más que lo comprometidos que estamos nosotros hasta ahorita. Literal, la verdad. O sea, nosotros que dicen, no, yo estoy comprometido y si no viajo es porque Dios no me ha llamado. No, pero sabemos que estamos faltos y no vamos a querer tapar el sol con un dedo. Podemos hacer más todavía, podemos. Y la palabra misma nos está diciendo, ahora el miércoles, ¿qué fue? ¿Verdad? Que trabajemos en la obra de Dios abundantemente, ¿verdad? Entonces abundantemente no es poquito ni regular, más que mucho. Sí, entonces aquí está, que él estaba dispuesto a ir a Roma, pero no podía. Ahora vamos a ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer el versículo 17 y 18. Amén, dice. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Cuántos saben que hay oposición? Amén. Nosotros sabemos que Dios todo lo puede, ¿verdad? Pero sabemos que también le da cierta libertad al enemigo de oponerse por algo. Nosotros tenemos que pasar por luchas y pruebas, porque dijo el Señor Jesucristo que el siervo o el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, si él sufrió, si él le batalló, si él tuvo que andar sufriendo, que decía que no tenía ni siquiera dónde descansar su cabeza, entonces nosotros también teníamos que pasar, obvio, por dificultades y por pruebas, y soportarlas y seguir adelante. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra las personas, sino contra huestes espirituales. Tenemos una lucha espiritual y sabemos que también el enemigo actúa a contra de los hijos de Dios.
los mete en problemas. Dios nos da planes y nos dice tienes que hacer eso, pero el enemigo siempre va a estar ahí para dificultarnos el que lo hagamos, para hacernos batallar, a ver si de casualidad nos hace que nos rindamos, ¿verdad? Y lo ha logrado con muchos. Ha habido pruebas, que hay siervos de Dios que ahorita se encuentran afuera, en el mundo. ¿Por qué? Porque no pasaron esa prueba. No pasaron esa prueba. Hubo oposición y no superaron esa prueba. Obvio, claro está que Dios todo el tiempo está con los brazos abiertos para que regresen. Pero hay pruebas. Y muchos en veces reprobamos esas pruebas. Y yo pues soy un testimonio vivo de que también yo tuve una prueba, no la superé y me aparté por un tiempo de la palabra. Pero gracias a Dios también soy prueba de que Dios lo vuelve a uno a levantar, lo rescata, lo limpia a uno de todo pecado, como dice la palabra, que es fiel y justo para perdonarnos y nos vuelve a restaurar. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es, pero Satanás nos lo ha impedido. Fíjense nada más, cualquiera podría decir, no, pero el que más fuerte el que está con nosotros, que el que está contra, y no hay diablo que se pueda contra Dios. Aquí está diciendo Pablo que sí lo impidió. Entonces aquí vemos dos cosas. Vemos que la misma obra de Dios muchas veces nos va a mantener ocupados de cosas que nosotros anhelamos. Y sin embargo debemos de seguir en la obra de Dios. ¿Están de acuerdo? Por otro lado, la oposición del enemigo. La verdad, la oposición del enemigo es temporal. Porque el enemigo nos podrá estorbar para que hagamos lo que debíamos de hacer hoy. No nos podrá estorbar que no lo hagamos hoy. Pero ahí sí es, como Dios es más fuerte, no lo pudimos hacer hoy porque nos estorbó, pero lo vamos a hacer mañana. ¿Por qué? Porque ya está dicho por Dios. Y lo que dice Dios se hace porque se hace. Y ahí sí no hay enemigo que lo impida. Los tiempos es lo que tal vez no sean a los tiempos que nosotros digamos, pero tampoco al tiempo que el enemigo diga. Está medio complicado, ¿verdad? Está medio complicado, porque de todos modos, lo que debemos de entender es de que a la nada no se van a hacer las cosas cuando nosotros pensamos, pero tampoco se van a hacer las cosas, por mucho que nos estorbe el enemigo, cuando él diga, o no se van a hacer, porque como ya está un Dios ahí, un Dios vivo y todopoderoso, al pendiente de lo que hacen sus hijos, él es el que sabe cuándo se van a hacer, no el enemigo. No el enemigo. Nos va a estorbar, pero de que se hace, y eso es lo que nosotros tenemos que tener fe en que se va a lograr. Si a usted Dios le dijo que algo va a pasar en su vida, y aunque el enemigo estorbe algunos días, se va a hacer, porque se va a hacer. Porque Dios se lo prometió, y Él no miente, y Él lo que dice lo cumple. Así de que si Dios le prometió algo a usted, un proyecto en su vida, se va a cumplir. Si Dios le prometió que usted le dijo que está usted llamado para algún ministerio, que su ministerio va a sobresalir, va a suceder. Así tenga oposición. ¿Qué oposición puede hacer? Que las cosas no salgan a pedir de boca. Que haya problemas. Quiere usted hacer algo y ya se le atravesó un problema. Le hace de otro modo y allá se le presentó otro problema. Quiere hacer algo y se le cierran las puertas. Pura oposición. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos? ¿Rendirnos o continuar? ¿Verdad? Porque Dios está con nosotros. Y por mucho que estorbe el enemigo, se va a hacer porque Dios ya lo declaró, ya lo dijo. Y Dios, no nosotros, ¿verdad? Nosotros no lo declaramos, sino Dios. Dios es el que declara que se va a hacer, que lo va a bendecir, que lo va a levantar, que usted tiene un ministerio, que usted va a ser de bendición para otras gentes, y lo va a hacer. Y tomamos como ejemplo Moisés. Dios le dio un ministerio, ¿verdad?
un proyecto, algo que tenía que hacer, y hubo oposición. ¿Cuántas veces Faraón dijo no? Moisés, tal vez igual que cualquiera de nosotros, Dios nos manda a hacer algo y nosotros queremos a la fácil. Ya llegué, ya está todo hecho. ¿Sí me entienden? Moisés hubiera querido llegar y, hey, vengo por mi pueblo, llévatelo, vámonos. Sencillo. Sin embargo, ¿hubo complicaciones o no? ¿Pero se hizo o no? Ese es el mensaje. Comprometidos con el evangelio. Que aunque, o sea, yo voy de acuerdo que todos nosotros queramos ir a visitar a algún hermano, pero la obra de Dios nos tiene ocupado. ¿Por qué? Porque quiero ver al hermano, pero como quiera, este hermano ya es salvo. Vámonos sobre los que están en peligro de muerte, porque no son salvos, porque no conocen a Cristo. ¿Sí me entienden? Pero eso es una ocupación válida, ¿sí o no? En la obra. Pero cuando se trate de oposición del enemigo, hay que mantenernos firmes, soportar la prueba y seguir adelante. Soportar la prueba. Soportar la prueba. Dicho de paso, fíjense, en estos días estaba meditando la palabra de que muchas veces nosotros salimos del mundo, ¿verdad? Y llegamos a la palabra. Salimos como ese pueblo hebreo salió de Egipto, y después cuando se vieron en complicaciones, algunos querían volver a Egipto otra vez. Regresémonos, mejor vámonos a Egipto. Y muchas veces nosotros, ya estando aquí en la palabra, cuando vemos la prueba y que hay problemas, nosotros queremos hacer uso de los recursos del mundo. Es lo mismo que volver a Egipto. Queremos volver. Que si se presenta un problema, en vez de orar y buscar una manera en santa paz, queremos hacer uso de recursos del mundo. ¿Cómo que no? Ahorita le pego. Ahorita me va a conocer. Vas a saber quién era yo en el mundo. ¿Sí me entienden? Queremos otra vez volver a tomar recursos del mundo. Y estaba analizando yo esa palabra. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque en el momento que nosotros usemos los recursos del mundo para salir adelante, en realidad es cuando vamos a quedar más desvalidos. Porque nos vamos a apartar de la presencia y el respaldo y la protección de Dios por defendernos nosotros a nuestra manera de antes, a la manera del hombre viejo, de la mujer vieja. Ahorita se la complico, ¿sí me entienden? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de que si el enemigo nos mete en pruebas, no caer en su trampa, porque el enemigo bien contento de meternos en problemas para atrasar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si Dios dice que tiene un propósito para su vida, se va a cumplir, ¿sí o no? La cuestión es de que nosotros, si caemos en las trampas del enemigo, que es nuestra oposición directa, nosotros podemos atrasar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ya somos nosotros. Dios nos dice ven, y nosotros somos los que nos amachamos. Entonces tenemos que tener cuidado, no caer en la trampa del enemigo, porque se pasan los años, se pierden oportunidades, pasan muchas cosas. Nosotros mismos somos los afectados, Dios no. Nosotros mismos nos afectamos. Entonces tenemos que tener cuidado con las trampas del enemigo, con la oposición del enemigo, que no nos impida llegar a tiempo a ningún lado, que no le permitamos entorpecer nuestro ministerio, que no le permitamos entorpecer nuestra congregación, nuestra vida familiar, porque va a haber ataques por todos lados. Y cuando el enemigo sabe que se va a levantar un líder fuerte, me han enseñado que el enemigo se pone más directamente, más fervientemente a luchar contra esa persona, porque no le conviene que se levanten liderazgos que van a salvar almas, muchas almas, porque él quiere destruir a la humanidad que es a semejanza de Dios. Amén. Nosotros debemos comprometernos con el evangelio y no claudicar, sabiendo que hay oposición real. Vamos a ir a Lucas 22:31,
para recordar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:31. Seguimos con nuestro estudio, comprometidos con el Evangelio. Amén. Dijo el Señor Jesucristo: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Te recuerdan esas palabras? Pero dice en el 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pero aquí vemos, dice, fíjense, y es el Señor Jesucristo, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Son pruebas, mis hermanos, son pruebas. Y no es de que se hayan portado mal. No es de que les esté pasando porque están en pecado, porque están fallando. No. Dios sabe que nosotros por méritos propios no podemos ser justos, ¿verdad? Teníamos que ser justificados por el Señor Jesucristo. Pero aquí estamos hablando de que a los apóstoles los pidieron. A los apóstoles de Cristo, los que anduvieron con Él desde el principio, como dice la palabra. Entonces, créanme que también pueden ser pedidos cada uno de ustedes. Porque ustedes, cada uno de ustedes ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿sí o no? ¿Y lo han hecho de corazón o no? ¿Son hijos de Dios o no? Entonces pueden ser pedidos para someterlos a prueba. Porque así con la convicción, ¿se acuerdan de Job? No tienes bendecido, pues así como va a decir que no te ama, que no te quiere. Gloria a Dios, aleluya. Cristo, yo te amo, pero quítale. Entonces de esa manera también podemos ser probados nosotros. Dice que te ama, ya aceptó a Cristo, va a la congregación, ya se bautizó y todo, muy comprometido, pero lo estás bendiciendo. Ya le rinde más el dinerito, ya esto, ya lo otro, ya vive más feliz, lo tienes contento, pero quítale esa felicidad, quítale ese gozo, quítale ese dinerito que le da seguridad, a ver si no te maldicen. ¿Sí me entienden? Parafraseando, lo que les quiero decir es de que así de esa manera también podemos ser pedidos para que nos zarandee, y es una prueba, y nosotros tenemos que estar listos para pasar esa prueba y darle gloria a Dios por ser dignos de pasar por una prueba. ¿Nos complica la vida? Sí, pero en la realidad, en el mundo espiritual, en la comprensión de la palabra, el estar en prueba es como un privilegio. Nos meten problemas, nos meten enfermedades, nos meten problemas económicos, juega con nuestras emociones. Sin embargo, es una prueba para que usted la pase, no para que se aleje de Dios, para que la pasemos, ¿verdad? Es que cuando sienta que estén pruebas, dele la gloria a Dios y resista. Dele la gloria a Dios, pase lo que pase, y si es muy fuerte la prueba, doble rodillas y dele gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Job? Perdió todo y no reclamó, sino se dobló y alabó al Señor. Ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. ¿Nosotros qué queremos realmente? Nosotros no nos arrimamos al cristianismo, a Jesús, a Dios, para que nuestra vida se complique, ¿verdad? Nosotros humanamente queremos todo lo bueno, nuestros hijos bien, nuestros nietos bien, nuestra casa bien, nuestro trabajo bien, que todo nos salga a las mil maravillas. Pero si todo eso pasa y no pasa ninguna prueba, preocúpese. Quiere decir que algo anda mal. Porque, ¿qué dice? El discípulo no es mayor que su maestro. Tiene que pasar pruebas, y si no hay nada que le simbre en su mundo, quiere decir que algo anda mal. Algo anda mal. Vamos a ver. Sabiendo que nuestro trabajo en el Evangelio
no es en vano. Vamos a ver 1 Corintios. Eh, 15, 57 y 58 vamos a leer. Amén, dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, aquí, miren, vuelve a tocar la palabra abundando. Abundando en la obra del Señor, precisamente lo que se comentó el miércoles, que estábamos tomando en cuenta ahorita, abundando. Debemos abundar, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces nosotros, la verdad, ni nos imaginamos qué tan grande va a ser la recompensa, pero dice, no es en vano. Si no es en vano, es porque, cuando es en vano es porque no va a haber ningún beneficio. Pero le está aclarando, no, va a haber beneficio, no es en vano, no está trabajando de gratis. Si ya nada más con la salvación, ya nos vamos de ganancia. Muchas veces no tomamos ni en cuenta, la verdad, los galardones. No, pues es que ya estando en el cielo, no hay galardón que valga. Yo con estar allá, no le hace que no sea de los más sobresalientes. ¿Sí? Ese es un pensamiento humilde. Qué bueno. Dios nos pide que seamos humildes. Para que no, yo voy a hacer esto y esto, porque yo voy a ser de los más grandes allá. ¿Verdad? El único más grande que allá va a ser Juan Bautista, porque ya lo dijo el Señor. Y de ahí yo. De tanto que voy a trabajar. Es falta de humildad y es soberbia. ¿Verdad? Pero digo, la verdad, con ser salvos, la verdad ya. Pero los galardones sí los tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si los galardones son consecuencia de su trabajo, pero su trabajo es consecuencia de su agradecimiento a Dios, de su obediencia a Dios. Entonces, es mejor que nos ganemos los galardones, no por presunción, sino porque si no hay galardones, quiere decir que no quisimos trabajar. No quisimos trabajar, por eso no hay galardones. Y eso sí sería vergüenza, llegar a los pies de Cristo, que tanto sufrió, que fue martirizado, que tanto sufrió, que cargó la cruz una distancia, que tanto dolor pasó. O sea, Él hizo mucho. Y llegar nosotros, ¿y tú qué? No hice nada. Las manos vacías. O sea, ¿cómo se sentiría ante su maestro? Oye, pero pues si yo ordené que predicaras, no prediqué. Oye, pero si yo te dije que fueras a evangelizar por las calles, no evangelicé. Pásale. ¿Ah, que me estaría feo eso? Sería como pasar de panzazo. Ándale, de panzazo. Como les digo, ¿no? Ya pasando, ya le hicimos. Pero la verdad, ¿amamos a Dios o no amamos a Dios? ¿Le agradecemos o no? Si algo nos enseña el cristianismo es a ser agradecidos. Es a ser agradecidos. Entonces, en agradecimiento nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Y meternos como soldados a la guerra, a ganarle almas al enemigo, a ser conducto de bendición. Eso tenemos que hacer nosotros. Y la verdad, aparte de eso, desde el momento que usted comienza que invita a un alma y usted la lleva y el alma acepta a Cristo en su corazón y usted ve todo eso y que usted la trajo, hay un sentimiento de gozo en su corazón por ver eso, que usted invitó a alguien y fue salvo. Desde ahí ya usted sintió un gozo en su corazón porque usted tuvo algo que ver en la salvación de esa alma. Entonces, hagámoslo y mantengámonos, o sea, trabajemos para la salvación de otras almas y nosotros procuremos estar firmes también en la roca. Vamos a ver. El punto número 2, libertad a los cautivos, la importancia. ¿Por qué
dice comprometidos con el Evangelio, así como se comprometió el apóstol Pablo. Vamos a ver Juan 8, 31 al 34. Juan 8, 31 al 34, vamos a estar leyendo. Amén. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, una de las, ¿por qué ser comprometidos con el Evangelio? Es precisamente para que Jesucristo siga salvando almas, y qué bueno que sea por medio de usted, liberando almas que están encadenadas a los pecados. Ya ven, cuando comenzamos a leer Romanos, una larga lista, ¿verdad? Gálatas, las pasiones de la carne. Entonces, imagínense la importancia que es llevar la palabra de Dios para que caigan las cadenas de drogadicción, la esclavitud al alcoholismo, la esclavitud a la fornicación, a la rebeldía, a la desobediencia, a las maldiciones, a todo lo que nosotros, a la hechicería, la santería, que hoy por hoy hay tanto brujo y hechicero, charlatán, brujos y hechiceros con poder del enemigo, que se ponen en lugar de Dios para, según ellos, salvar a la gente de un mal, diciéndole según a la gente: ven, yo te voy a decir quién te está dañando, y ponen pariente contra pariente, cuando en realidad es una lucha espiritual. Son demonios los que están dañando a la sociedad, y nosotros tenemos que llevar ese evangelio para que dejen esas cadenas de pecado, de idolatría, de hechicería, de fornicaciones, de adulterio, de drogadicción. Porque en cada hogar que hay un drogadicto, en cada hogar que hay un alcohólico, está enferma toda la familia. Porque una persona que es drogadicta, una persona que es alcohólica, perjudica a toda su familia. Y ahí es donde llega el evangelio. Ahí es donde llega el evangelio, transforma vidas. Y el alcohólico deja de ser alcohólico, el drogadicto deja de ser drogadicto, el adúltero deja de ser adúltero. Pide perdón, acepta a Cristo, transforma su vida y se transforma la vida de su familia. Comprometido con el evangelio. Nosotros tenemos que ser comprometidos con el evangelio. Pablo, ¿cuánto viajaba? Estábamos hablando ahorita. ¿Cuánto tiempo le llevaba? Nosotros en veces no queremos salir ni a la calle a visitar a alguien. Sabemos que no conoce la palabra, pero no la visitamos. Está en nuestra misma calle, está en nuestra misma colonia, está en nuestra misma ciudad. Mientras que Pablo cruzaba continente, nosotros no queremos cruzar la calle. Compromiso con el evangelio, compromiso con Dios. Y no solamente de predicar, sino nosotros mismos mantenernos en santidad. Que no le sigamos coqueteando al mundo. Hay muchas cositas, detallitos muy pequeñitos, que no se notan mucho, pero que nos aportan de Dios. Y nosotros debemos de estar constantes en el estudio de la palabra de Dios, que es nuestro guía. La palabra y el Espíritu Santo son nuestro guía para que nosotros mismos vayamos viendo dónde seguimos fallando. Aún con años de estar en el cristianismo, seguimos teniendo impurezas en el carácter, en nuestro caminar. Seguimos contaminándonos por malas conductas que tenemos. Y tenemos que ir depurando lo malo de nosotros, por medio de la palabra, por medio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros mismos
transmitir esa bendición al que no conoce a Cristo, al que no conoce a Dios. Dirán, ¿lo conoces? ¿Lo has visto? No. El que no conoce de su gracia, de su poder, de su sacrificio. Hay que dar a conocer a Cristo a las personas. Fíjense, vamos a ir la misión de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora también parece que nosotros tenemos que seguir trabajando en ella, tenemos que proseguir. Isaías 61, 1 al 3. Último versículo bíblico, ya para terminar. Amén, cuando estén ahí. ¿Ven? Ya aquí ya aparecemos el arca de Noé. Ajá, amén, ¿ya están? Bien. El Espíritu, fíjense aquí, las buenas nuevas de salvación, dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Quién era ungido por el Señor para hacer todo esto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la lectura también que hizo el Señor Jesús cuando lo andaban queriendo apedrear? El Señor me ha ungido hoy. ¿Qué pasó? Entonces, si se fijan, Él viene a traer alegría, gozo a los corazones, a todas las personas que están heridas por la vida que les ha dado el mundo, que se han sentido rechazados, que las drogas los han destruido, que el alcoholismo los ha destruido. Jesucristo viene a salvarlos de todo eso que han vivido. Las personas que han sido violadas, que han sido humilladas, que han sido lastimadas. Señor Jesucristo vino a eso, a sanar sus corazones, a quitarles la tristeza y a darles gozo. Para nosotros también es esa palabra. Nosotros tenemos que tener el gozo en nuestro corazón. Y también para todo aquel que acepte a Cristo a través de las redes sociales, hasta donde llegue este pequeño equipo de sonido, Cristo los ama. Cristo quiere restaurar sus vidas, quiere devolverles su familia, quiere devolverles el gozo, la felicidad perdida. Pero también cada uno de nosotros estamos comprometidos con el Evangelio. ¿Cuántos están comprometidos con el Evangelio? Amén. Amén. Y si ahorita hacemos poquito, procuremos ir haciendo más y más. Porque la palabra que es abundante, ¿verdad? Abundante. No poquito, abundante. Tenemos que comenzar a crear estrategias, tenemos que comenzar lo primerito, parte de la estrategia, comenzar a hacerle tiempo en nuestra vida a la obra de Dios. Ok, estoy haciendo esto y esto otro, pero no es abundante. ¿Qué puedo hacer? Descanso tal día, ¿qué puedo hacer? O hago esta actividad, la quito, pongo algo de la obra de Dios. Voy a predicar, voy a hablar, voy a repartir volantes, algo. Pero tenemos que hacer un poquito más. Trabajar en la obra dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la congregación. Aquí hay trabajo, allá afuera también. Aquí es la hora del lonche, aquí venimos nosotros a fortalecernos en la presencia de Dios, en el conocimiento de la palabra, pero hay que sacar este evangelio de las iglesias. Hay que llevar este evangelio a las calles. Al que no
conoce de Dios. Al que de oídas le han platicado de que hay un Dios, pero no lo conoce plenamente. Al que le han platicado de un Cristo y se lo han confundido por uno de palo. A ese hay que llevarles el Evangelio para que conozca a Cristo en su plenitud. Para que conozca el Evangelio en su plenitud. Amén. Es que en esta noche, si usted no ha hecho un compromiso serio con el Señor, hagámoslo. Hoy es buen día. Este día es buen día para hacer un compromiso, para hacer un voto con el Señor y comprometernos realmente con Él, de que estamos en Cristo y vamos a trabajar para Cristo. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies. Vamos a hacer una pequeña oración. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que usted vino, Padre Santo, a dar su vida por nosotros, Señor, por nuestro bien, por nuestra felicidad, por nuestro gozo, por nuestra salvación de nuestras almas eternamente, Padre. Gracias, Señor, aún por las pruebas, Padre. Sabemos que las pruebas duelen, que nosotros queremos todo el bien que se pueda, Señor, pero gracias por las pruebas que nos ayudan a crecer. Gracias, Padre Santo. Le pido, Señor, que esta palabra viaje, Señor. Que esta palabra viaje hasta donde está esa persona, Señor, que usted ya está trabajando a través de su Espíritu Santo desde hace tiempo. Esa persona que sabe que usted le está llamando a sus caminos, Padre. Lleve esa palabra a esa persona, Señor, que le sea de bendición, Señor, y que tome la determinación de cambiar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, que acepte a Cristo en su corazón. Gracias, Señor, por cada persona que esté en este lugar. Gracias, Señor, porque los que están a través de las redes sociales, Padre, todos hacemos, Señor, en esta noche, una vez más, Señor, confirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en su obra, Padre Santo. Denos fuerza, Señor, para seguir adelante con más ímpetu, Señor, con más ganas de servirle, Padre. Denos conocimiento, Señor, pleno de su palabra, Señor, para que nosotros podamos contestar, Señor, dar respuesta, Señor, a esas preguntas, esa incógnita que también el pueblo, Señor, quiere saber, dudas que tenga, Padre. Un consejo, Señor, denos sabiduría, Señor, para saber qué hablar de parte suya. Que su Espíritu Santo hable a través de nosotros, Señor, esa palabra que está esperando el pueblo, Padre, que está esperando la grey, Señor. No solamente los que están, Señor, que aún son inconversos, que no se han convertido a Cristo, Señor, sino también, Padre Santo, los que ya estamos dentro, Señor. Síganos dando sabiduría, Padre Santo, para seguir caminando, Señor, en su camino, Señor, sin tropezar, con la mirada en las cosas de arriba, Señor, y no en la mirada en las cosas materiales, Padre Santo. Síganos fortaleciendo, Señor, y síganos protegiendo, Señor, a lo largo y ancho del planeta, Señor, donde quiera que haya un hijo suyo, Señor, protéjalo, Señor, del mal y del enemigo, Padre Santo, que no caigamos, Señor, su pueblo, en las trampas del enemigo, sino que por el contrario, Señor, seamos el medio de bendición para que almas sean salvas y se conviertan a Cristo y dejen, Señor, su mala manera de vivir que les perjudica, Señor, así como un día nos perjudicaba a nosotros, los que hoy estamos en este lugar, Padre, porque no olvidamos de dónde nos sacó usted, Padre Santo, y le vivimos, Señor, eternamente agradecidos, Padre. Gracias, Señor, una vez más por su palabra, Señor, y que le pido que esa palabra, Señor, no se nos olvide, sino que quede en nuestra mente y nuestro corazón, y que comencemos a trabajar conforme a su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Cede el lugar primeramente al Espíritu Santo y luego a quien dirige. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración para ser despedidos. Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por esta palabra, Señor. Le rogamos que se vaya con los que se va y se queda con los que se quede, Señor. Que esta palabra quede en nuestra mente y nuestros corazones. Le rogamos también, Señor, que su paz esté con todos nosotros, Señor. Y le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son despedidos. Un aplauso para Cristo y pues
Salúdense en el amor de Cristo. Dios te